Dios les bendiga a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con mi amada esposa, Anabel, y hoy estaremos hablando sobre lo que es el descuido espiritual. Así que esperamos que este estudio les sea de gran ayuda. Es un estudio que tiene mucha importancia y mucha relevancia en la época en la cual estamos viviendo, ya que estamos viendo cómo eh, muchos hermanos, muchas personas que pertenecen a lo que es la iglesia de Cristo, se han visto afectados por este descuido, por esta frialdad y cómo esa frialdad ha arropado lo que es la iglesia de Jesucristo. Y de eso que venimos a hablar eh, en esta noche. Así es, Dios les bendiga a todos, amados y amadas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el descuido espiritual. Así que, amados, no se lo pierdan, estén bien atentos porque el día de hoy vamos a aprender aún mucho más sobre lo que es el descuido espiritual y también cómo evitar este problema que nos afecta como iglesia. El descuido espiritual es un tema frecuente en la Biblia. Este se refiere a la falta de atención o prioridad en nuestra relación con Dios y la vida espiritual. Este tipo de descuido puede llevarnos a una vida de enfriamiento y a estar vulnerables a caer en la tentación. Así mismo es, así mismo es. Y para ello, lo que vamos a hacer es que para entender ya lo que viene nuestra hermana hablando en la introducción, nos vamos a enfocar en el punto número uno. Y el punto número uno dice lo siguiente: el peligro del descuido espiritual. El descuido espiritual es algo muy letal para las iglesias. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando al templo, porque a veces cuando hablamos de iglesia creemos que la iglesia es el templo. La iglesia, recuerde que somos usted y yo, que es donde mora el Espíritu Santo. Así que ya con este punto aclarado, vamos a tocar en el punto número uno, que lleva como tema el peligro del descuido espiritual. Vamos a tocar dos citas bíblicas que son fundamentales. La primera se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 1, y dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor de los Hebreos enfatiza la importancia de prestar atención a las enseñanzas de la fe para no deslizarnos. El descuido espiritual comienza cuando dejamos de darle importancia a lo que ya sabemos. Al ignorar las verdades que conocemos, corremos el riesgo de desviarnos del camino. La segunda cita bíblica que vamos a tocar para este punto se encuentra en Mateo capítulo 24, versos 12 al 13, y dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús nos advierte que en los últimos tiempos, debido al aumento de la maldad, muchos perderán su amor por Dios. Este enfriamiento espiritual es un claro ejemplo del descuido, y Jesús enfatiza la importancia de perseverar en la fe. O sea que aquí podemos ver que no podemos ser parte de aquellos que perderán ese amor. Si usted siente que está perdiendo el amor de Dios, haga una pausa y revise su vida espiritual. Tenemos como número 2 la necesidad de estar vigilantes y para ello vamos a mencionar varias citas. La primera es Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos llama a estar vigilantes y sobrios. El enemigo aprovecha cualquier descuido en nuestra vida espiritual para atacarnos.
La vigilancia espiritual es clave para no caer en las trampas que el enemigo coloca en nuestro camino. También tenemos a Efesios 6, del 10 al 11, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí yo quiero que hagamos un énfasis en este punto. Y es como vemos cómo la palabra de Dios, cómo Dios no se descuida de su pueblo, cómo Dios no se descuida de sus hijos, de su creación, cómo Dios no se descuida de cada uno de nosotros y nos manda a revestirnos. Por eso es que dice, exactamente así es, por eso es que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, que el enemigo siempre va a estar por ahí cerca, mirando cuáles son esas debilidades que tenemos para aprovecharse y debilitarnos. No solamente debilitarnos, no solamente atacarnos, sino derribarnos, porque es el objetivo que él tiene. Así mismo, pero ¿de qué manera él nos va a derribar? Cuando nuestras armaduras no la tengamos. Por eso es que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. O sea, que tenemos que tener esa armadura para que el día que toque contrarrestar esas acechanzas del enemigo, esas tentaciones, podamos estar firmes. Amén, así es. Y yo creo que muchas veces, me atrevo a decir esto con seguridad, la mayoría de las veces que una persona cae en un descuido espiritual es porque falta lectura y porque le falta palabra de Dios. Porque cuando una gente se mantiene en lo que es la palabra, firme en la palabra, es muy difícil que caiga. No es imposible. No es imposible que una gente falle. Pero si permanece en la palabra, Jesús dijo, si permanecieres en mi palabra, yo permaneceré en vosotros. Yo quiero abrir un paréntesis antes de continuar con el estudio y quiero decirle a los amigos que nos están escuchando, a los amigos que están viendo el video, que no se olviden de suscribirse al canal, de darle like y dejarnos su comentario de qué le ha parecido este video para que así puedan también colaborar con nosotros y podamos seguir debatiendo este tema que es de suma importancia a través de los comentarios aquí debajo en este video. Así que nada, seguimos con el estudio y nos decía nuestra hermana así Anabel. mismo es, tenemos con el punto número 3 las consecuencias del descuido espiritual, y para esto vamos a estar tocando varias citas. Tenemos Apocalipsis 3, 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea y señala su indiferencia espiritual. La tibieza o el ser tibio representa un estado de apatía espiritual que provoca el desagrado de Dios. Este es el resultado de una vida descuidada en lo espiritual. También vamos a estar tocando Proverbios capítulo 1 del versículo 24 al 26, que dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Aquí en esta parte Dios advierte sobre las consecuencias de ignorar sus llamados. Al no prestar atención a su guía, eventualmente enfrentamos dificultades que podrían haberse evitado. Este pasaje es una advertencia directa sobre el peligro de descuidar nuestra vida espiritual. Bueno, ahora vamos a tocar ya lo que es el punto final, el subtema final,
que es el número 4, que lleva por título Cómo evitar el descuido espiritual. En este estudio creo que debemos de prestar mucha atención ya lo que es en esta parte final, porque es la que nos lleva a una reflexión y nos lleva a una enseñanza que es la que queremos llevar en este estudio. Así que presten mucha atención y vamos a tocar dos citas bíblicas en este subtema. La primera se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 119, 105, que dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esencial para evitar el descuido. Al mantenernos en la Escritura, podemos recordar su enseñanza y recibir la dirección para nuestra vida diaria. El punto número 2, o la cita número 2, se encuentra en el libro de Josué 1, verso 8, y dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le da a Josué una instrucción clave: meditar en su palabra constantemente. Esto muestra que la disciplina y la constancia en el estudio de la palabra nos ayuda a mantenernos en el camino y evitar caer en el descuido espiritual. Y vamos a dejar a nuestra hermana Anabel, que tiene unos puntos o unos consejos que van a fortalecer lo que acabamos de leer aquí. Así mismo es, amados míos. El primer tips o el primer consejo que debemos tener en cuenta es dedicar tiempo diario a la oración y la palabra de Dios. Ahí tenemos varias citas, usted puede encontrarla en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5:17, Salmos y otras más. También evita las distracciones del mundo, tenemos que evitar lo que nos distrae. Luego también tenemos el próximo y es permanecer en comunidad con otros creyentes. O sea, por ejemplo, cuando usted va a visitar el templo y juntes así como de hermanos de la fe. No dejar de congregarnos. Así mismo, no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, valga la redundancia. Cultiva un corazón agradecido y de alabanza. Nuestro próximo tips o consejo dice: examínate espiritualmente de manera regular. Y hago una pausa aquí en este tips. ¿Por qué? Porque es un consejo muy, muy importante. Debemos de examinarnos cada día. Es bueno que reflexionemos ya al final del día, que lleguemos a casa de trabajar o de nuestra rutina diaria, que reflexionemos qué hemos hecho en el día, en qué hemos fallado, cuáles cosas hemos hecho que agrada a Dios. Qué bueno es que podamos analizar todo el recuento de todo lo que hemos hecho en el día y ver en qué fallamos y ir delante de nuestro Dios y pedirle perdón. Amén. Amén. ¿No? Y sobre todo, que lo bien que se siente cuando nosotros sabemos que estamos bien delante de Dios. Eso crea como una paz interior en el ser humano, que es algo inexplicable. Que nosotros podemos sentir esa paz que está por encima de todo, de toda cosa terrenal. Porque estamos rodeados, a diario estamos rodeados de afanes, a diario estamos rodeados de problemas, eh, ya sea deudas, enfermedades y un sinnúmero de cosas que si nosotros le damos mente a eso, vamos a terminar ahogados en esos afanes, ahogados en esos problemas. Pero qué bueno es que cuando nosotros podemos meditar, como tú dices así, en esos consejos y podemos ponerlo en práctica, podemos sacar un buen resultado de ahí y poder estar en paz en medio de la tormenta. Podemos estar en tranquilidad en medio de los procesos, sabiendo que Jesús está en nuestra barca y que Jesús no nos dejará hundir. Amén, así es. Y nuestro último consejo dice: practica la obediencia y la fe activa.
O sea que tenemos que regirnos bajo las normas, ya sean normas de nuestro estado o normas de nuestro propio lugar donde visitamos, por ejemplo, en la iglesia y demás. En conclusión, el descuido espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento que requiere de nuestra vigilancia constante. Fortalece tu relación con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes y una vida de gratitud y obediencia. Que el Espíritu Santo te guíe y mantenga encendida tu pasión por Cristo. Dios desea que vivas una vida plena en Él. Persevera en el crecimiento espiritual y recuerda las palabras de Jesús. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Y bueno, aquí hemos llegado a nuestra parte final de este maravilloso estudio y bien provechoso, esperando que puedan aprender y meditar en cada palabra que se dijo aquí. Sacarle provecho. Así mismo es. Y pues nada, siempre estamos a su orden. Aquí le dejo a nuestro hermano. Sí, recordarle también a los hermanos que están viendo o escuchando este estudio, que no olviden suscribirse al canal, que no olviden darle like y dejarnos su comentario de qué le ha parecido este video, si le ha sido de edificación y de fortaleza para su vida. Así que esperamos que Dios le bendiga a todos, que Dios le guarde, que Dios le fortalezca, que Dios nos dé sabiduría y sobre todo recordarle que meditar en su palabra de día y de noche es lo que nos lleva a nosotros a vivir un estado en el cual no callamos en este mal que está afectando a la iglesia, que es la frialdad espiritual y el descuido como tal. También queremos notificarles que vamos a estar trayendo más estudios como este. Vamos a estar trayendo también lo que son curiosidades bíblicas, donde vamos a tratar lo que son algunas cosas de la Biblia que no se frecuentan a mencionar, pero que están ahí y que son de suma importancia. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de ese contenido tan importante que es para nuestra vida espiritual. Así que nos vemos en otro video y que Dios le bendiga a todos. Bye.